comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial. Por supuesto que los iremos manteniendo al tanto de los avances con respecto a este tema. Lo planteaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, la educación como servicio esencial. ¿Esto es una jugada para evitar ir al paro o que no arranquen las clases, Pablo? Sí, obviamente es una manera de sacarle una herramienta a los docentes para presionar por una mejora salarial. Esto que está planteando Adorni en realidad ya está incluido en el Mega DNU. El Mega DNU que dijimos que se iba a tratar en el Congreso, ya está establecido que la educación es un servicio esencial y que por lo tanto aquel que quiera hacer huelga va a tener que garantizar un servicio mínimo. ¿Qué pasa? Esto está en el Mega DNU, pero todavía no está clarificado cómo se va a implementar. Esto lo que están diciendo ahora es, bueno, vamos a terminar de armar alguna resolución para ver cómo se va a aplicar esto que ya está normado en el Mega DNU y es un servicio mínimo frente a la educación tiene que haber. ¿Quieren hacer paro? Háganlo. ¿Arrancan las clases o no, Pablo? Yo creo que así como estamos es muy difícil de que arranquen. Ayer la entrevistaba, por ejemplo... por la caída del fondo compensador y el fondo de incentivo docente. Y más los aumentos salariales. Digo, tenés una negociación paritaria por un lado. Pero, perdón, si se caen los fondos, el compensador y el fondo de incentivo docente, y aparte no negociás la paritaria, o sea, tenés una reducción, una caída del poder adquisitivo muy grosero de los docentes. Sí, me parece que son tres fenómenos distintos. Por un lado, el fondo de incentivo docente que representa el 10% del salario, en promedio, 10% del salario de los docentes, dependiendo de cada provincia. Eso afuera, como dice Milei, ya no está más. No existe, cada provincia decide si lo va a pagar o no lo va a pagar a su criterio. Por otro lado, el fondo compensador. ¿Qué es esto? La nación garantiza que ninguna provincia el docente cobre menos de un determinado piso. Eso no existe más, afuera también. Por otro lado tenés el tema de la paritaria nacional, que es un indicador para las provincias de más o menos cuánto tienen que ganar los docentes. Eso no existe más, hay que ver si existe alguna reunión o no, pero en principio te diría en stand-by. Y por último está la negociación en sí que haga cada una de las provincias. Es decir, el docente de la provincia de Buenos Aires se junta con Kicillof y le dice, bueno, mira, además de todos estos problemas que acabo de contar, yo quiero que haya un aumento del 50% que me compense la inflación desde noviembre para acá. Y Kicillof va a mirar sus cuentas y va a decir, y no sé, yo tengo un 30, y ahí tenés otra negociación. Todo esto es una bomba explosiva que hace que las clases difícilmente arranquen en la fecha que está estipulado. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Garantizar un servicio mínimo, porque dice la educación es un servicio esencial. Bueno, ¿eso impediría que los docentes puedan hacer paro? ¿O sería más polémico si te paran? Al ser un servicio esencial. Digo, te digo esto, Pablo, quiero precisar esto es la primera vez que se discute de esta manera en Argentina. Sí. No, claro, exactamente. Sí. En estos términos nunca hubo. ¿Lo querés volver a escuchar, Adorni? Dale. Prepáralo de vuelta, Adorni, porque, repito, nunca se determinó que la educación fuera un servicio esencial. No, nunca pasó. Es una estrategia del gobierno para tensar más la cuerda con los docentes. Sí, y también es una realidad que tampoco nunca había habido una situación de este tipo donde Nación dice todo esto que yo te pagaba no lo hago más. En realidad pasó en la década del 90, pero ya hacía 30 años que no teníamos una situación así. Dámelo de vuelta, Manuel Adorni. Les quiero comunicar que se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial. Por supuesto que los iremos manteniendo al tanto de los avances con respecto a este tema. Bueno, quiero ser claro sobre esto. ¿Qué es lo que dice el Mega DNU sobre los servicios esenciales? Te lo leo textual. En ningún caso se podrá, frente a un servicio esencial, negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, vos tenés 4 escuelas, solamente una puede adherir al paro. Repetilo para que se entienda bien. Vos tenés que garantizar el 75%. Perdón, ¿cómo es el trámite para que el gobierno determine servicio esencial la educación? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Un decreto? ¿Cómo es? Yo creo que es una resolución, habría que verlo bien técnicamente, pero una resolución, una decisión administrativa, porque esto ya está planteado en el decreto, en el DNU, en el Mega DNU. Lo que falta es la reglamentación, cómo se pone en la práctica esto. Pero, según lo que dice el decreto, esto es
tenés que garantizar una cobertura del 75% de la prestación. ¿Qué significa esto? Vos tenés 4 escuelas, una tiene que estar trabajando. Tenés 4 grados, 4 docentes. ¿4 escuelas dónde, Pablo? Bueno, en una por eso hay que ver la reglamentación. Pero vamos a hacerlo más claro, vamos a ponerlo más claro. Vos tenés una escuela que tiene 10 divisiones, 10 grados. ¿Sí? De los 10 grados, 7,5 tienen que estar funcionando. Entiendo. ¿Sí? Entiendo, 8. Clarísimo. 8 tienen que estar funcionando. O sea, solamente pueden hacer paro 2 docentes. La voy a sumar a Laura Lewin, licenciada en Educación. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Qué opinión te merece esto de terminar la educación como un servicio esencial? ¿Es parte de tensar el vínculo del gobierno con los docentes, con la educación? A ver, me parecen dos cosas. Primero, que acá tenemos que cuidar dos partes. Uno es a los alumnos, a los estudiantes, y el otro también es a los docentes. Yo te pregunto, si vos tuvieras que someterte a una cirugía y en el hospital hay paro, o si tenés una situación de robo y la policía está de paro, ¿qué hacemos? Entonces, no es para comparar, pero la realidad es que la educación en Argentina está tan pero tan mal, que si nosotros no protegemos el derecho de los estudiantes de tener clase, esto va para peor. Y lo otro que me parece importante es que siempre se habla de paritarias a un día y medio de empezar las clases. Total. Entonces me parece que ahí es donde como sociedad tenemos que empezar a cambiar un poco la mirada. Sí al cuidado de los docentes, sí a los sueldos dignos. Imposible ser creativo, imposible planificar, imposible pararse frente al aula si el docente no tiene sueldos dignos. Pero tampoco me parece correcto cerrar la escuela, porque ahí obviamente el que sale damnificado obviamente es el estudiante. Laura. No solo el estudiante, también la familia completa, porque si vos tenés que venir a trabajar, ¿y cómo haces? ¿Qué haces con el chico? ¿Dónde lo dejas? También es un peligro para la sociedad entera empezar a jugar con esto de que el que no puede ir a trabajar, también hay gente que cobra por día. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que el día que no fue no le va a dar de comer a su hijo? Mira, yo creo que es un tema básicamente político. Hace muchos años atrás, no importa con quién, no importa dónde, no importa cuándo, yo le pregunté a alguien del ministerio por qué la educación no era un servicio esencial. Y me dijeron, ¿quién quiere correr con el costo político? O sea que claramente hay un tema político con todo esto. El tema es que nosotros tenemos que proteger el derecho de los estudiantes de aprender. Tenemos que trabajar con los chicos, no solo lo que hablamos siempre, ¿no? Cuestiones únicamente que tengan que ver con lo académico, también todo lo que es el desarrollo de los chicos a nivel socioemocional, mostrarles a los chicos lo que significa tener posibilidades para tener la mejor vida que puedan tener. Pero no podemos descuidar tampoco a los docentes. No se puede ser creativo, no se puede dictar clases si uno está corriendo de un colegio al otro y si el sueldo no alcanza. Entonces tenemos que cuidar mucho a las dos partes, a los docentes por un lado y a los estudiantes por el otro. Entonces, ¿qué se hace? Mesa de diálogo. Podés trabajar con huelgas pacíficas, pero los días de no clase, abrazos a las escuelas, concientizar a la sociedad acerca de la importancia de tener buenos sueldos. Todo, y yo me prendo en todas, porque es importantísimo que el docente tenga un buen sueldo, pero no podemos cerrar la escuela, porque hoy más que nunca tenemos que darles a los chicos la oportunidad de aprender para que tengan la mejor vida que puedan tener. Laura. Hoy tenemos generaciones y generaciones de personas que nunca estudiaron, que no trabajan. ¿Qué modelo tienen los chicos? Entonces, hoy más que nunca, escuelas abiertas. Laura, suscribo con lo que estás diciendo. Ahora se da una situación que es anómala, que ya no es que están discutiendo un puntito más o un puntito menos, sino que se está discutiendo directamente la integridad del sueldo docente. Y eso me parece que trae un nuevo desafío, porque en general siempre desde este espacio nos planteamos en contra de las huelgas o que tomen de rehenes a los chicos. Ahora, la realidad es que ahora desde el gobierno nacional se está planteando una reducción lisa y llana. Además de la inflación, se está planteando una reducción del sueldo. ¿Cuál es el límite de esto de decir, bueno, no paren? No, por eso yo digo, primero que creo que el sueldo tiene que ver más con cada provincia que con nación, creo. No, independientemente de eso, perdón, para clarificar, hay una parte del sueldo que paga Nación y Nación dice, yo no lo voy a pagar más. Y me parece que eso abre otro escenario. Le corresponde a cada provincia. Pero yo lo que creo, yo no digo no hay que pelear por sueldos. Soy la primera que dice hay que salir a pelear por sueldos dignos. Yo también soy docente. Imposible tener que estar parada delante de un curso
fresco, creativo, con ganas, planificar, informes, corregir, todo lo que implica ser docente, ni hablar de lo que es hoy ser docente, ¿no? Con alumnos apáticos, indiferentes, con familias que presionan, con una sociedad diferente a lo que era antes. Entonces, hoy ser docente es muy complicado. Si nosotros no tenemos buenos sueldos y si no atraemos al mejor docente que podamos tener, esto cada vez se va a poner peor. Entonces, yo no digo no pelear por sueldos. Hay que pelear por los sueldos, pero no hay que cerrar la escuela, porque si no salimos todos lastimados, estudiantes y docentes. Seguro. Pero claramente, sin un sueldo digno, imposible estar concentrado, imposible dar lo mejor que uno tiene para dar. Es imposible, realmente imposible. Y es una pena porque la docencia es una profesión tan maravillosa y cada día tenemos realmente menos docentes. Laura, ¿sabés qué pensaba? Todo lo que en forma silenciosa o inconsciente de todo este conflicto termina derramando en los pibes y en las pibas. Que por ahí no están en la mesa de discusión, pero están en la mesa de discusión. Porque ven que arriba los gremios docentes se matan. Son como... entender la interna de los gremios docentes es imposible. Hay un frente no sé qué, hay una... Bueno, no importa. Ves que el gobierno levanta el pie de lo que fue el Fondo de Incentivo Docente. Ves que el gobierno levanta el pie del Fondo Compensador. Empiezan a aparecer las imágenes de la carpa blanca. Los pibes y las pibas, un chico de 12, 13 años, tenés que sentarlo y explicarle qué era la carpa blanca. Ahora, algo derrama inconscientemente ahí. Bueno, sin duda, si esto fuese fácil de resolver, no estaríamos hablando de esto. Claramente me imagino que es muy difícil tratar de consensuar y tratar de, como dice el presidente, no hay plata y por el otro lado sueldos dignos. Yo no sé cómo se hace, realmente no sé cómo se hace, creo que a todos nos está pasando en nuestras casas. Tratar de cuidar la economía, ¿no?, familiar lo más que se pueda. Nos pasa a todos. Lo que yo digo es, tenemos que tener cuidado porque a veces por arreglar algo desarreglamos lo otro. Bien. Hoy tenemos una educación que viene con un déficit enorme. La escuela tiene que estar abierta, como decían recién ustedes. Los chicos tienen que estar dentro del aula. Hemos peleado tanto, ¿no?, porque la escuela abra en pandemia. Y después de repente se genera también esta lucha de, ¿qué hacemos? ¿Agregamos más horas? ¿No agregamos más horas? ¿De qué sirve agregar más horas si después sacamos horas de las clases? Entonces, sí a la lucha por sueldos. Yo soy la primera que dice sueldos dignos a los docentes, pero con aulas abiertas, con aulas abiertas. Bien. Más allá de esta cuestión, ¿cómo crees que se va a tener que trabajar a partir de marzo toda la cuestión social? Porque muchos chicos seguramente la pobreza está aumentando, viene aumentando, va a seguir aumentando. Seguramente los docentes se van a encontrar con un aula muy diferente al que recibieron, al que dejaron en diciembre o en noviembre del año pasado. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, ese es otro tema del que siempre hemos hablado, ¿no? Que hace el que corre dos conejos no lo agarra ninguno. Si un docente está trabajando todo lo que tiene que ver con los bolsones de comida y con cuestiones que son sociales, claramente no puede enseñar y no puede generar en el aula las mejores condiciones para aprender. Ahí también se tiene que trabajar muchísimo educación con todo lo que son las secretarías sociales, de asistencia social, para que los docentes puedan realmente concentrarse en lo que es la enseñanza. Yo creo que el aula es el mundo en miniatura. Un aula es un mundo en miniatura. En ese aula les enseñamos a los chicos que hay una vida que puede ser diferente, que podemos trabajar los conflictos de una manera diferente, que podemos aprender a ser empáticos, que podemos aprender a respetarnos. Muchos chicos que vienen de situación de vulnerabilidad, que no tienen la oportunidad de aprender acerca de valores tal vez en casa, en muchos hogares por supuesto que sí, pero en muchos otros hogares donde sabemos que hay situaciones de violencia, los chicos tienen esa visión de lo que es la vida. Entonces creo que como el aula, creo honestamente que es un mundo en miniatura. Nos da la oportunidad de poder acompañar a los chicos y poder ayudarlos a desarrollar habilidades que son importantísimas para la vida. Hoy más que nunca hay que trabajar habilidades en el aula. Hoy sabemos que el contenido está muy cerca a un clic de distancia. De ninguna manera eso significa que no tengamos que ocuparnos del contenido. Claro que sí, pero hoy anteponemos todo lo que tiene que ver con capacidades, con habilidades, chicos que aprendan a escucharse, chicos que aprendan empatía, chicos que aprendan a pedir ayuda. Emprendedurismo, por favor, necesitamos empezar a darles a los chicos herramientas para que si el día de mañana no encuentran trabajo, que puedan ellos generar trabajo para ellos y para los demás. Es decir, hoy necesitamos claramente transformar la educación
para que sea realmente una gran oportunidad para prepararlos para la vida. Entonces, bueno, sí a las habilidades socioemocionales, sí a habilidades como el emprendedurismo, trabajar lo que es la alfabetización financiera, trabajar muchos aspectos que los chicos necesitan hoy más que nunca para ir armándose un camino en un presente que está muy complicado para todos. Bien. Laura, un abrazo grande, gracias por estos minutos. Beso enorme, muchas gracias.